Hoy vamos a aclarar algo sobre la cándida, porque la cándida no es un hongo malo, pero cuando abunda, sí lo es. Y eso sé que suena un poco controversial, pero en la mayoría de intestinos sanos habita la cándida. Entonces el problema no es tener cándida, el problema es cuando el ecosistema intestinal pierde ese equilibrio de este hongo. Entonces vamos a entender por qué. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra cándida hoy en día, piensa que tiene una infección, ¿no? Cuando en realidad es mucho más interesante este tipo de hongos si lo aprendemos a conocer y a vivir con él, ¿no? La cándida, para empezar, no llegó recientemente, llegó hace años, ¿no? Entonces tampoco puede ser tan malo porque no es un invasor que acaba de aparecer. En mi opinión, esto ha sido culpa de la comida moderna, pero el hongo lo hemos tenido desde siempre. La pregunta no es si tienes cándida, porque sí tienes. La verdadera pregunta es si sigue viviendo donde debe de vivir y en equilibrio con todo el resto de todo, o encontró un ambiente perfecto para crecer más de la cuenta y está viviendo en un lugar donde no es su hábitat. Ese cambio de perspectiva cambia completamente la conversación de la cándida. Para empezar a entender el hongo cándida, hay que entender que todo en la vida comienza con un hongo. A mí me encanta, me fascina este dato de la naturaleza. Debajo de la tierra existe una enorme red de hongos, se llama micelio. Y esta red conecta árboles, plantas y transporta agua, minerales, nutrientes. Y gracias a esta red se hace posible gran parte de la vida vegetal, ¿no? Por ejemplo, las orquídeas, también me fascina este dato porque es un ejemplo perfecto. Para desarrollarse y crecer necesitan convivir con un hongo que vive en sus raíces. Este hongo les va a ayudar a obtener nutrientes del suelo, convertirlos y dárselos a la planta. Sin él no pueden crecer, pero si el hongo crece y llega al tallo también, pues la planta muere. Entonces, la naturaleza nos enseña que un hongo no es bueno y no es malo. Todo depende del equilibrio y del lugar en donde el hongo se encuentre. Yo pienso y creo que con nuestro intestino sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es la cándida? Es un tipo de hongo, es una levadura, un hongo microscópico. Y cuando decimos cándida, no hablamos de una sola especie, porque es como decir felino, humano, perros. Existen muchos tipos. Dentro de ese género cándida hay miles de especies. El más estudiado, el más hablado es el Candida albicans. ¿Y por qué este hongo? Porque este hongo es el que con mayor frecuencia habita en un ser humano, ¿no? Hasta donde sabemos ahorita, la mayoría de las personas sanas conviven con cándida, ¿no? Como parte normal de su microbiota intestinal. Y en las mujeres, también en la microbiota vaginal. Entonces, ¿por qué odiamos la cándida? No existe un consenso científico que responda completamente a esta pregunta, pero mi hipótesis, basada en mi experiencia clínica y en ideas de otros médicos que yo admiro, médicos funcionales, el problema es el ambiente en el que estamos creando el microbioma, ¿no? El ambiente en el que estamos creando el ecosistema. Vivimos en una época que abundan los azúcares, harinas refinadas, refrescos, alimentos procesados, ultraprocesados, estrés crónico, uso frecuente de antibióticos, muy poco consumo de fibra. Esto lo come la cándida, le encanta el azúcar y el carbohidrato. O sea, sabemos que si cambias el ecosistema, cambias quien prospera dentro de él. Entonces, ¿no creen también que eso aplica para la cándida? Mi experiencia clínica durante los últimos años, he visto en muchos pacientes con alteraciones importantes en la microbiota, que siempre se acompañan de obesidad y sobrepeso o al revés, desnutrición, pérdida muscular grave, problemas de piel y de cabello también. En muchos de ellos veo un patrón que se repite. Cuando trabajamos en restaurar el equilibrio intestinal, después de hacer estudios, obviamente, coprológico, un coprocultivo, el estudio epigenético, mejoramos la alimentación, se usa un protocolo antifúngico, algo obviamente temporal, en un periodo de tiempo, basado en hierbas, casi siempre es lo que uso. Curiosamente se empiezan a mejorar síntomas que aparentemente no estaban relacionados con el intestino. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la cándida explica todos estos síntomas? No necesariamente. Cada persona es única, siempre lo digo, pero sí considero que muchas veces estamos subestimando el papel que puede tener un sobrecrecimiento de hongo dentro de un ecosistema intestinal alterado. A mí me encanta, Frank Suárez hablaba mucho en su canal Metabólico de la relación entre el metabolismo, la obesidad y el sobrecrecimiento de cándida. Él decía que la cándida hace que seas obeso, tengas sobrepeso. Sus afirmaciones no forman parte de un consenso científico, pero es una idea que yo personalmente coincido. Entonces, no se trata de eliminar completamente la cándida, se trata de controlarla. La verdad, no creo que nuestro objetivo deba ser esterilizar el intestino, ¿no? Por así decirlo.
La naturaleza no funciona así. La salud consiste en mantener el equilibrio. ¿Qué síntomas podrían hacerte sospechar que existe un desequilibrio? Primero, hazte un coprológico, un coprocultivo. En mi consulta veo cándida en la popó o en un estudio epigenético, más aparte ciertos síntomas. ¿Qué es lo que puede pasar junto con la cándida? Distensión abdominal, que traigas el intestino inflamado, pero eso también puede ser por muchas cosas. Que acabes de tomar un antibiótico fuerte, que tengas algún problema como de piel, que tengas una candidiasis vaginal, muy mal olor vaginal, dolor o incomodidad en mujeres durante relaciones sexuales también. Infecciones urinarias. También en la piel se puede presentar como manchas blancas, igual en el cuero cabelludo, en la lengua igual. Que aumentes de peso, que te sientas muy cansado, con muchos antojos de azúcar, que no es algo común en tu vida. Y es confuso porque todos estos síntomas no diagnostican una candidiasis intestinal, porque también pueden ser por muchas otras condiciones, pero simplemente son un patrón que acompañan la cándida. La ciencia sí reconoce que la microbiota intestinal influye en el metabolismo, ¿no? En las hormonas, que la disbiosis puede afectar los procesos del organismo. Pero la cándida, aunque hay muchísima investigación sobre la cándida, su relación con las hormonas o síntomas aún no tiene suficiente consenso científico. No sé por qué. Mi opinión es que un sobrecrecimiento importante de cándida, por supuesto, puede convertirse en uno de los factores que dificultan recuperar tu peso, tu metabolismo, que te van a dificultar bajar de peso en algunas personas. No creo que sea la única causa de una obesidad, de un sobrepeso, ni de un metabolismo lento. Pero tampoco creo que debemos ignorarlo. Ahora, ¿qué hago si ya me hice los estudios, ya sé que tengo un sobrecrecimiento de cándida? Nunca jamás vas a eliminar toda la cándida. Tienes que devolver el equilibrio al ecosistema intestinal. Entonces, generalmente yo trabajo sobre 3 pilares. Número 1, cambiar el terreno biológico en donde crece este hongo, ¿no? Eso es reducir bastante y durante un periodo de tiempo el exceso de azúcares, las harinas refinadas, alimentos ultraprocesados, pero en la mayoría de los casos también arroz, papa, camote, harina, aunque sea de sémola de trigo natural, el maíz, las frutas, aunque sea algo natural, el carbohidrato en general. La dieta es básica. Número 2, utilizar sustancias activas de botánicos con una indicación terapéutica. Recuerden que las dosis son personales, dependen de tu peso, de tu edad, de la cantidad de cándida, etc. Yo uso muchísimo el aceite de orégano estandarizado en Carbacrol, ingrediente activo. El clavo de olor también, que el eugenol es su compuesto activo. Y dependiendo de casos, hay otros botánicos que aparte han sido estudiados por la ciencia y tienen excelente actividad frente a distintas especies de cándida. Hay que usarlos por periodos limitados. Hay que controlarlos en un protocolo completo. Les voy a pasar algunos de estas maravillosas hierbas. El ajo, que contiene alicina, la canela, que contiene cinamaldehído, el tomillo contiene timol, la berberina, contiene berberina, el neem, que contiene limonoides, y hay más. Número 3, restaurar la microbiota. Ya no alimentas al hongo, ya lo controlas con hierbas, pero no basta con eso. Después hay que ayudar a reconstruir el ecosistema. Tiene que ser diverso, tiene que ser resiliente, tienes que meter nuevos microorganismos. Entonces, la reflexión al aprender todo esto de cándida es que creo que durante muchos años hemos tenido una conversación demasiado simple sobre la cándida. Unos dicen que no importa, otros dicen que explica todas las enfermedades y eso es parte de la obesidad. Yo no estoy en ninguno de los dos extremos. Mi postura es que la cándida sí forma parte natural del ser humano, pero que cuando el terreno biológico cambia y pierde su equilibrio, puede convertirse en un actor importante dentro de un problema mucho más grande de salud, que es la disbiosis. Entonces, tal vez la pregunta correcta no sea ¿cómo elimino la cándida? Que eso es lo que siempre preguntan, sino ¿qué estoy haciendo todos los días para crear un ambiente donde la cándida deje de necesitar de crecer? Porque al final, en la medicina funcional, siempre regreso al mismo principio. No tratamos únicamente los microorganismos, tratamos el terreno donde estos microorganismos viven. Tratamos la raíz, tratamos al paciente y no la enfermedad. Espero que les haya gustado este video. Me encanta informar, me encanta hablar sobre estos temas controversiales de salud. También por eso los invito a mi página web Moni Holística. Ahí está el artículo completo de donde hago este video. Ahí pongo muchos temas para explorar juntos. Pueden leerlo o pueden ver este video en el canal de YouTube. Suscríbanse. Gracias.